Hola, probablemente solo con decir la palabra audiolibro ya sepas perfectamente el concepto, qué es esto, cómo funciona, y no solo eso, sino además un posicionamiento, por así decirlo, en cuanto a estos, ya sea que te gusten o no te gusten, o si crees que es una forma válida de consumir el tipo de contenido que solemos consumir, es decir, novelas, y es precisamente esto de lo que quiero hablar hoy. Pero como no todo el mundo sabe lo que es un audiolibro, porque siempre puede pasar que haya alguien que o lleve muy poco tiempo en el mundillo o lleve más pero nunca se haya topado con este concepto, voy a explicar brevemente qué es un audiolibro. Un audiolibro es básicamente una grabación en la que se narra una novela. Es decir, tú en vez de consumir una novela leyendo pues el texto, ese texto es narrado por una persona, esa narración se graba y tú solo tienes que reproducir la narración. O sea, básicamente una forma de lo que siempre ha sido un cuentacuentos o una historia narrada por alguien, cuando antes de dormir te leía tu abuela un cuento o alrededor de la hoguera se contaban historias de miedo. Entonces, bueno, este concepto es lo más antiguo del mundo, mucho más obviamente que los textos escritos, pero en forma digitalizada empezó más o menos en los años 70, me parece, en la que pues empezó a hacer estas narraciones, igual que se dobla una película de animación o igual que se dobla una película de un idioma a otro, se hace lo mismo narrando novelas. O sea, se narra una novela delante de un micrófono, se graba, se digitaliza en forma de casete en su día, a día de hoy, de plataforma de servicio de streaming, o bueno, de streaming no, de servicio online, no sé, cómo se llaman estas cosas, pues lo mismo, pero eso, hecho para que todo el mundo lo pueda disfrutar desde la comodidad de su casa. Entonces, bueno, de esta forma de consumir novelas surge un debate en Internet, probablemente estúpido, como la mayoría de debates en Internet, que se basa en que pues hay gente que le gustan mucho los audiolibros y que consumen audiolibros a diario y que dicen que pues es una forma completamente válida de leer, es una forma completamente válida de consumir novelas y que cuenta lo mismo leerte un libro que escucharlo. Otra gente dice que no, que escuchar audiolibros no es leer, que no te puedes considerar un lector si lo único que haces es darle a un play y que te lea otra persona el libro, y que se ponen en contra de esta gente que dice, no, sí, a mí me encanta leer, yo me leo 50 libros al año, aunque realmente lo que hagan es escucharlos en audiolibro. Un debate un poco tonto, pero que me parece interesante porque, bueno, he visto muchas opiniones, pero me parece que la más obvia no es la más común, por lo menos la que yo veo que es más obvia. Así que, pues, quiero más o menos hablar de esto, si me parece que los audiolibros son realmente una forma válida de leer o si no lo son, si es una forma válida de consumir novelas en general, de consumir novelas, aunque sean narradas, y un poquito, pues, ese concepto. Así que, vamos a ello. Para empezar, he de decir que no he consumido demasiados audiolibros. En mi caso personal, y como digo, personal, no se extrapola al resto, cada uno disfruta los audiolibros de una manera. En mi caso personal, me distraigo muchísimo con todo, incluso me pasa leyendo, yo estoy leyendo y tengo que callar a la voz de mi cabeza que está cantando Singing in the Rain o Upside Did It Again, porque no me concentro, o sea, me cuesta muchísimo mantener la concentración. Una vez que ya, pues gracias a Dios, me puedo concentrar en leer, voy de seguido y no paro y leo mucho, pero para empezar me cuesta mucho mantener el foco. Me pasa lo mismo con los audiolibros y todavía mucho peor. Como no estoy centrando la mirada en nada, yo estoy escuchando, estuve escuchando el audiolibro de Juramentada por probar, bueno, varios de las pruebas de Audible y todo esto, he estado escuchando un montón por probar y me cuesta mucho mantener la concentración, saber exactamente qué es todo lo que me están diciendo y quedarme con los datos más o menos importantes. Entonces, en mi caso personal, me vienen mucho mejor los audiolibros en novelas que no sean tan exigentes o que no sean sagas de fantasía de la que me quiero acordar de la mayoría de datos o de la que necesite, pues eso, una lectura como muy exhaustiva, por así decirlo, porque me interesan mucho, pues, los guiños o lo que dejan caer, referencias que tengo que pillar por mí mismo, esas cosas. Pero bueno, en fin, que esto no tiene nada que ver con el vídeo en sí.
A mí los audiolibros de momento no me encantan. No, o sea, para ciertas ocasiones pueden estar guays, pero para leer como a mí me gusta leer, que es muy exhaustivamente, pues a mí, por mi capacidad de concentración nula, no me funcionan del todo. Pero realmente a lo que íbamos. ¿Escuchar audiolibros es leer? O sea, ¿es lo mismo leer un libro que escucharlo? Pues obviamente no. Vamos a ver. No lees en audiolibro, escuchas un audiolibro. No hay ningún problema con esto. Quiero decir, tú cuando estás leyendo un libro, tú vas leyendo en tu cabeza, vas narrándote a ti mismo y tú vas pues concentrando tu vista para reconocer las palabras. Esas palabras te evocan pues en la imaginación te evocan el concepto al que refieran y tú vas pues ahí construyendo en tu cabeza lo que estás leyendo. Bien, en un audiolibro tú escuchas lo que te están diciendo y a partir de lo que están escuchando tus órganos auditivos y lo que eso pues generan en tu imaginación y conceptualizan, vas imaginándote lo que estás escuchando. Bien, explicación horriblemente imprecisa, pero una cosa es leer con tus ojos y otra cosa es escuchar con tus oídos. ¿Se entiende o no? Pero vamos a ver, antes de que todo el mundo enfurezca y la gente que es súper fan de los audiolibros pues quiera lincharme, dejadme explicarme. Con lo que he dicho, entonces los audiolibros no son una forma válida de leer, o no son una forma válida de consumir novelas, o por lo menos no son igualmente válidas a leer, ¿no? Pues no, no he dicho eso, ni mucho menos. He dicho que leer libros y escuchar audiolibros son conceptos diferentes, que no es lo mismo leer un libro que escuchar un audiolibro y que no se puede leer un audiolibro. Es lo que he dicho. Pero, ¿qué es o cuál es el punto, cuál es la gracia de leer libros? Para mí, la gracia de leer novelas es pues fomentar tu imaginación y que dentro de esa nube tuya en la que vives constantemente empieces a visualizar todo lo que te está contando el autor o autora y que eso que existía en la imaginación de la persona que estaba escribiendo ese libro pues viaje hacia tu imaginación por medio de algo tan sencillo como son palabras y que por eso mismo pues su imaginación se conecte de alguna manera romántica, esotérica, llámalo X, con la tuya y que empieces a visualizar eso que estaba imaginando el autor cuando escribió la novela. Entonces, bien, en base a esto, en base a el concepto que yo tengo de leer novelas, vamos a ver si esto se puede extrapolar a audiolibros. Bien, el primer paso del audiolibro es el mismo que una novela, obviamente, porque nos basamos en una novela original. De esa novela original, pues un narrador o narradora, un actor o actriz de doblaje o quien sea, se encarga de leer en voz alta, narrar esta novela. Entonces lo que está haciendo es traducir ese texto escrito en voz. Esa voz se graba y esa grabación acaba en tu posesión o en tu propiedad o lo que fuera, pero tú acabas escuchando esa grabación. No hay más intermediarios. Tú estás escuchando lo que es el texto escrito pero narrado. Y con esa narración lo que tú estás haciendo es, en base a el concepto que plasmó originalmente el autor, fomentar tu imaginación y en tu cabeza recrear lo que te está contando el autor directamente. Y por ende estás haciendo lo mismo que harías leyendo un libro, solo que te saltas ese paso de traducir el texto a tu voz interna o a una narración en voz alta. Ya está. El resto es todo exactamente lo mismo. Si tú estás cogiendo la narración de un texto completamente literal, desde la primera palabra hasta el punto final, estás consumiendo lo mismo. Y además es que el concepto es el mismo, porque tú lo que estás haciendo, como he dicho varias veces, es recrear la novela en tu cabeza. Lo que el autor plasmó, lo que el autor dejó como legado, autora, dejó como legado, que es lo que esa persona se imaginó y plasmó en el texto, está yendo a tu imaginación. Lo mismo. Entonces, bueno, al que le pique el culo porque otra persona dice que se lee 250 libros al año sabiendo que realmente lo que hace es escucharlos,
pues es lo que hay. Si te pones un poco pesado, pues puedes decir, oye, eso no es leer, es escuchar audiolibros. No hace falta ser tan pedante, también te digo. Pero realmente está disfrutando de esas novelas, pues casi de igual manera de la que la estás haciendo tú. Obviamente, a lo mejor se escucha esos audiolibros mientras está en el supermercado hablando con la cajera o está concentrada en limpiarse el culo mientras caga. Puede ser que realmente no le haga ni caso a esos audiolibros que está escuchando, pero también puede ser que tú cuando estés leyendo leas en diagonal, no te enteres de nada y solo quieras pues leer más libros para añadirlos a Goodreads. Así que, bueno, ¿es lo mismo leer que escuchar audiolibros? No, rotundamente no. ¿Es escuchar audiolibros una forma válida de consumir novelas? Sí, ¿por qué no? Igual que lo es para un ciego leer una novela en braille. O tampoco es una forma válida. Le vas a decir al ciego que no. Que si quiere apuntarse o quiere decir que ha leído 50 libros en un año, que recupere su visión. Así que, como resumen, y como suele ser resumen de estas reflexiones mías, no deis tanto por saco. O sea, quiero decir, haced lo que os dé la gana y no deis por saco al resto. Que el resto haga lo que les dé la gana también. No tenéis que tener la validación de nadie, ni... En fin, si te gusta leer, pues lee. Y si te gusta escuchar audiolibros, hazlo. Y ya está. No tienes que darle explicación a nadie. Así que eso sería el vídeo. Si te ha gustado la reflexión, la calidad de la cámara o el Funko de Edgar Allan Poe, le puedes dar un like. Si no te ha gustado o no estás de acuerdo para nada conmigo y tampoco quieres escuchar la opinión del resto, puedes dejar un dislike, aunque yo que tú no me molestaría porque no lo va a ver nadie. Y también puedes dejar un comentario con tu opinión sincera, honesta y sin faltar al respeto a nadie. Esto no lo va a hacer ni Dios. Así que nos vemos en el próximo vídeo, probablemente con una reseña de Buenos Presagios, porque me apetece hablar de esa novela. Me podéis dejar sugerencias para próximos vídeos o de libros que os gusten y queréis que me lea, o de los que queráis que hable, o de conceptos, ideas, de charlas, vete ya.